tardes a todos. Gracias por estar hasta el final en esta charla. Y yo voy a empezar intentando dar una explicación al título de mi presentación, por qué digo paradigma y por qué estos retos reales. Pues muy bien, lo primero es que paradigma tiene muchísimas acepciones, como cualquier palabra del castellano, así que vamos a ver qué nos dice el diccionario de la Real Academia. Y en este caso yo me quedaría con las dos primeras definiciones, ejemplo o ejemplar, y una teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar. Esto lo veo un poco drástico porque esto de aceptarlo sin cuestionar no es tan evidente cuando nos ponemos también a implementar el BIM, pero sí es verdad que suministra la base y un modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Avanzar en el conocimiento porque yo, aunque haya acabado no hace tanto la carrera, no había oído hablar casi del BIM hasta que me puse a trabajar. Y en cuanto a retos reales, voy a intentar explicar mi presentación de cómo estamos implementando la metodología BIM en TIPSA, partiendo de cómo usamos estas nuevas tecnologías que ahora mismo están en el mercado, cómo modelamos y qué compartimos y entregamos con los clientes. Y por último, cómo hacemos proyectos con algunos ejemplos prácticos de nuestros proyectos principales. ¿Cómo utilizamos las tecnologías? Principalmente utilizamos este tipo de software, aunque hay un gran abanico actual en el mercado. Con Autodesk utilizamos AutoCAD porque es el software que más nos implementan los clientes. Por cierto, Revit, y utilizamos la metodología computacional mediante Dynamo para poder mejorar nuestros modelos. Bentley, partimos de una versión V8 que tiene diferentes, está el S2 y el S4, después hemos pasado a Connected Vision, pero no todos los software nos permiten implementar, y dentro de Bentley es una gran variedad, pero solamente EcoSim nos permitirá exportar en un formato de intercambio con el resto de software que aparecen como Tecla, Revit. Entonces tenemos un pequeño problema y utilizamos General Component para intentar integrar también y establecer esta metodología computacional para desarrollar mejor nuestros modelos. General Component también lo utilizamos con Tecla, ya que en muchas ocasiones en algunos proyectos que son más específicos de estructuras metálicas, aunque sí es verdad que Tecla ha avanzado mucho en este sector y para generar estructuras en hormigón también está siendo bastante viable. También podemos hacer una conexión con este software de desarrollo computacional y utilizamos otros para terreno como ArcGIS, Rhinoceros, que también ha hablado antes Adolfo, pero nos parte más bien desde un modelo solamente, como ya ha mencionado, de 3D, sin ningún tipo de cálculo BIM, y por eso utilizábamos Grasshopper para intentar vincularlo al BIM. ¿Qué introducimos en el modelo? Pues este Level of Development que está comúnmente en todos los ámbitos, debemos de tener en mente que es un Level of Detail y un Level of Information. En este ámbito, con el nivel de geométrico, internamente estamos intentando establecer qué es lo que nos demanda el cliente, porque muchas veces es la principal discusión que nos encontramos. Y en el nivel de información que le tenemos que asociar depende muchas veces del cliente, son códigos demandados por ellos, pero en otros casos, como este es un ejemplo, por ejemplo, del proyecto de Estocolmo, el BSAB, que ahora veremos, es un código sueco que estaba de forma obligatoria. Todos los demás códigos aparecen para intentar implementarlos en fases posteriores de costes, mediciones o incluso para class detection. En cuanto a la información en el modelo, partimos de los estándares de BIM Forum, que nos establece muchos de estos niveles de desarrollo que tenemos que implementar, pero hemos llegado a la conclusión de que muchos de ellos no reflejan aquellos elementos que actualmente estamos utilizando en nuestros modelos. Por eso, como iniciativa de TIPSA, el departamento están desarrollando, como el departamento de estructuras, sus propias fichas de aquellos elementos que estamos utilizando en nuestros modelos para poder presentárselos de cara al cliente y que no haya ninguna incongruencia a la hora de establecerlos. Aquí es otro de los casos en los que también se desarrollan las familias para poder implementarlas y cuáles son los parámetros y el nivel de información que vamos a incluir.
un elemento de la novela que hemos visto anteriormente con la ficha técnica y su desarrollo en un túnel. Y esta información en el modelo, pues partiendo de estos estándares internacionales, este es un ejemplo de Doha, de una estación en Doha, se partió utilizando Uniclass 1.4, si bien ha sido evolucionando y en el siguiente establecemos tablas que luego nos demandan los clientes. Este es un ejemplo de un proyecto actual. En el real estate estamos utilizando ya otro tipo de codificación para identificar todos estos elementos. Y en el proyecto de Estocolmo se están utilizando otro tipo de estándares. Como podemos ver aquí, la diversidad es inmensa. En función del tipo de proyecto tenemos que conocer un montón de normativas y a veces es difícil de coordinar. En este caso, por ejemplo, estamos en pleno debate entre el cambio del BSAB, que estaba en Estocolmo, con CodeClass, que se va a dividir además en un código que se va a utilizar posteriormente, es BSAB Working Result, para mediciones y costes, y el código de cara al elemento. Una vez que ya hemos establecido todo este tipo de codificación, nos centramos en cómo vamos a introducir esta información en nuestros modelos. Pues en muchas ocasiones tenemos que aplicar otro tipo de software de programación para poder implementarlo. Es el caso de Dynamo, que se relaciona muy bien con Revit, es el caso de Grasshopper, que lo podemos utilizar para Tecla, o en otros casos, como después veremos, o de General Component. Aquí muestro algunos de los ejemplos que hemos implementado para generar superficies topográficas y el vaciado de las superficies. Esto era un ejemplo de un hotel, se generó todo el vaciado. La aplicación para puentes, ya que, por ejemplo, en muchas ocasiones lo que es toda la alineación del puente, los peraltes, no era tan evidente y las líneas con inclinación no están tan implementadas. Se desarrolló con un Dynamo para poder ir colocando todas las pilas y las zonas curvas con la posición que tenían que soportar. O en el caso del túneles se generaba el vacío del túnel dentro también con una metodología de Revit, partiendo de un trazado de otro tipo de software que nos proporcionaban otros departamentos. ¿Qué compartimos y entregamos? Pues aquí actualmente estamos utilizando IFC 2x3, IFC 4 en muy pocos casos, porque tampoco hemos visto que sea muy evidente la mejora entre uno y otro, ahora veremos. El NWC, que nos lo piden, y su forma federada de NWF, y los WG son, aunque digamos lo contrario, obligatorios en todas las entregas. Esto es un ejemplo de que muchas veces cuando hemos intentado dar esos modelos en formato IFC, que es un formato de interoperabilidad, como todos conocemos, pero nos hemos encontrado que al intentar vincularlo en un modelo de Navis muchas veces había elementos que se perdían o desaparecían y llegaba el cliente y nos decía que esa losa, ese pilar no estaba modelado. Quisimos hacer un estudio de, por ejemplo, qué pasaba con determinadas losas especiales, como aquella que vemos arriba, que tenía diferentes pendientes, otras con estructuras verticales y casualmente, si producíamos un Navis desde Revit, todos aquellos elementos estaban perfectamente exportados, mientras que si pasábamos a un IFC 2x3, había elementos que perdían toda su geometría, todas las pendientes desaparecían, elementos que desaparecían y otros en los que directamente se desvinculaban. Esto, al crear un class detection, nos estaba produciendo errores y el cliente nos lo estaba devolviendo. En Solibri, que es otro software, vemos que los problemas aquí aparecen diferentes. ¿Cómo solucionar esto? Es difícil, pero se logra, con intentando conseguir que el formato de exportación sea el apropiado. Aquí voy a intentar pasar qué proyectos en Vim estamos desarrollando ahora mismo en TIPSA, cuáles son los modelos tridimensionales, qué información compartimos y cómo la compartimos en un modelo de datos centralizados, como por ejemplo puede ser
un Common Data Environment. Este es uno de los primeros proyectos en los que comenzamos el desarrollo en BIM. TIPSA Atkin tenía 62 kilómetros de longitud, 24 estaciones, 2 cocheras y 2 parkings. Aquí el reto fue optimizar que todas las cajas de sección de las estaciones eran prácticamente idénticas. Entonces se estableció que era muy fácil estandarizarlas y utilizarlas en esas 24 estaciones. Eran bastantes para realizar una repetición. Podemos observar cómo el modelo de la caja tipo se fue repitiendo con pequeños cambios y esto nos permitió ahorrar bastante tiempo en las horas de modelado. En el metro de Doha, TIPSA tenía 5 estaciones y una de ellas solamente los acabados. Aquí el principal problema fueron los requisitos de información que exigía el cliente y el trabajo con los gestores de la información, ya que estaban las unidades dispersas en distintos países y el flujo de trabajos no era tan sencillo. Podemos ver algunas de las estaciones, al final, cómo se llegaron a modelar. Por ejemplo, este es uno de los ejemplos que antes estaba diciendo. Las bóvedas de estas estaciones tenían gran complejidad y venían de un estudio de arquitectura que nos había dado su modelo en Rhino. Para intentar implementar el modelo BIM, lo que hicimos es que esta geometría la tradujimos mediante Grasshopper y la introdujimos en Revit para poder otra vez devolverla a Revit. También en el caso de Doha se utilizó el modelo de diseño para realizar un modelo estructural. Si bien esto requería una labor de postproceso, importante, ya que en muchos casos todos los nudos de todas las vigas que estaban modeladas, en realidad estos no son los nudos de cálculo con los que queremos calcular. Las restricciones las tenemos que imponer luego nosotros en el modelo de cálculo. Por tanto, no son tan evidentes. Tenemos la geometría, pero si la geometría cambia, también tenemos que volver a importar ese modelo y volver a tocar nuestras uniones de cálculo. Entonces, hay veces que es mejor casi haberte hecho tú la geometría, que la controlas, que no saber cómo el delineante ha hecho las líneas y no tienes que volver a repetir. En Lima también es un proyecto diferente porque aquí el cliente no exigía para nada el BIM, pero era política de TIPSA que se implementara y se ejecutara en todos los proyectos. Por tanto, el mayor reto era exportar según los requisitos del cliente, que tuviera el CTB. Además, exigía un nivel muy exhaustivo porque el cliente quería después medir armaduras de forma precisa. Con esos WGs tenía un programa específico de mediciones en el que todos los campos tenían que estar precisamente en su capa para poder extraer de ahí la información. Ese proceso de extracción de los planos fue bastante complejo y además se tuvo que establecer un plugin para poder exportar, que cada modelo fuera a su capa. No era tan directo y tuvimos que trabajar bastante en ello, pero al final se conseguía extraer directamente del modelo los planos exigidos por el cliente y en las capas que representaban. En el caso de Estocolmo, es un proyecto de 12 kilómetros de longitud, 7 estaciones, la parte que le corresponde a TIPSA es Beco. Se trabajan, el principal reto en este proyecto es que hay multitud de disciplinas, incluso para allí geotecnia se divide en suelos y roca, cada uno modela de forma independiente, no sé por qué esta división, pero cada uno utiliza un software distinto y la interoperabilidad entre ellos a veces es muy compleja. Por ejemplo, entre Revit y Tekla, como Tekla utiliza estructura, Revit utiliza arquitectura, OpenRoads utiliza drenaje, que tenemos una disparidad inviable. Eso nos dificulta la coordinación. Aquí podemos ver arquitectura, estructura, pero al final conseguimos ese modelo en Navisworks integrado entre todas las disciplinas. Diversos datos de entrada
y con una estructura bastante compleja, y también tenemos que entregar planos, obviamente, como en todos los casos. Por tanto, el proceso de exportación también nos exige configurar TXTs de exportación que tenemos que implementar en todos los software BIM que utilizamos para poder realizar la exportación adecuada. Y uno de los grandes proyectos que actualmente estamos llevando a cabo también es la HS2 de Londres, en el que estamos en consorcio con Arup y Strabag como ingenierías. Skanska, Kosten y Strabag AG son los constructores. Tenemos 2 contratos en la zona sur, S1 y S2, y aquí está muy determinado por el cliente cuáles son las exigencias. Sabemos que en Gran Bretaña está establecido por el gobierno y son muy rígidos en todos esos aspectos, y la mayor dificultad es hacernos entender qué es lo que quieren, por mucho que lo tengan implementado. Podemos ver un ejemplo. Y quería destacar como otros proyectos, un proyecto ya en España que también hemos realizado, porque también se están empezando a realizar proyectos en BIM, como ya ha sido muestra alguno de nuestros compañeros de Ferrovial o de SACIR. Es una prolongación del soterramiento de la línea de Sabadell. Y en la peculiaridad es que además también utilizamos nube de puntos para intentar implementar nuestro proyecto en esa realidad, conocer mejor, ya que era una remodelación de un área urbana que ya se estaba llevando a cabo, y también nos resultó muy importante para intentar mostrar a los vecinos cuál era la obra que se iba a realizar en su entorno, cómo les iba a afectar. Con diversas alternativas podemos ver la nube de puntos y cómo se empezó a soterrar. Y en este proyecto además se utilizaron un montón de estudios de modelos de viabilidad, Civil 3D para toda la integración, y conseguimos el modelo de Navisworks, que después nos servía como herramienta de marketing sobre todo. Otro de los casos ya más específico fue este túnel en el que solamente nos pedían el modelado de los tratamientos geotécnicos, y a través de este modelado querían establecer unas mediciones y costes. Únicamente se trataba de 200 metros de túnel, porque como he dicho era en Dinamarca y volvían otra vez a pasar por una zona de suelos en los que ellos no eran competentes, y establecieron que teníamos que intentar llegar a una solución más óptima desde el punto de vista de cálculo y en formato de BIM. Por tanto, creo que no es un cambio fácil, porque cada vez que estás trabajando y produciendo te estás encontrando con tienes que volver otra vez a arrancar. Pero es la revolución tecnológica en la que nos encontramos ahora mismo, es un cambio cultural que debemos de asumir. Así que creo que para tener éxito tenemos que seguir en camino, y muchas gracias a todos.